Voy a escapar de la presentación, fin de presentación. Vamos a hacer la introducción a este tema cardiopatía y embarazo, y comentar que el embarazo y el trabajo de parto generalmente son bien tolerados en pacientes, pero en aquellas pacientes que cursan con cardiopatías congénitas, como ser comunicación interauricular, comunicación interventricular, conducto arterioso existente y anomalía de Epstein no complicada. No ocurre lo mismo en aquellas gestantes que están embarazadas con otras cardiopatías congénitas cianosantes, que no han sido tratadas en su momento, como ser el síndrome de Eisenmenger y la tetralogía de Fallot. Sigamos con la introducción. El síndrome de Eisenmenger y la hipertensión pulmonar primaria producen el 50% de la mortalidad materna por cardiopatías congénitas. De todas las cardiopatías congénitas, el 50% de dicha mortalidad materna están producidas por el síndrome de Eisenmenger y la hipertensión pulmonar primaria. Comentarles que el síndrome de Eisenmenger produce hipertensión pulmonar, ¿ya? Pero aquí dice que el síndrome de Eisenmenger y la hipertensión pulmonar primaria producen el 50%, la mitad de la mortalidad materna con cardiopatías congénitas. La tetralogía de Fallot causa el 10% de las muertes maternas. En una mujer gestante, cardiópatas son signos de mal pronóstico de aquellas cardiopatías congénitas cuando su hematocrito es mayor al 60%, es decir, está incrementado. Cuando la saturación de oxígeno es menor al 80%. Cuando existe hipertensión ventricular derecha, normalmente en las clases de fisiopatología dicen corazón derecho, dicen, ¿no? Se refiere, por ejemplo, al ventrículo derecho. Y cuando existen episodios de desmayos, episodios sincopales. Los embarazos siguientes, una vez que concluye el embarazo de una paciente cardiópata, los siguientes embarazos no tienen efecto acumulativo del riesgo. Es decir, se vuelve a embarazar la paciente cardiópata, el riesgo no será individual de cada embarazo. Es decir, no es que va a empeorar el riesgo en el siguiente embarazo. El riesgo va a seguir siendo el mismo. O tal vez, bueno, dependiendo de la patología cardiológica que conlleve a aquella mujer gestante. Vamos a hablar acerca de la fisiología en el embarazo normal. Durante el embarazo existe un incremento del volumen sanguíneo de la mujer gestante que alcanza su máximo tope entre las 28 y 32 semanas de gestación. De ese aumento del volumen sanguíneo, el 45% aumenta el volumen plasmático, el plasma. Los glóbulos rojos también aumentan, la masa globular, los glóbulos rojos aumentan, pero aumentan entre un 20 a un 30%. Por eso normalmente se habla de la anemia fisiológica, que en realidad no debería ser tan fisiológica. Ese término ya no es usado. ¿Por qué hablan de ese término de anemia fisiológica? Porque el 45%, porque aumenta más el volumen plasmático en relación al aumento de los glóbulos rojos. El gasto cardíaco aumenta entre un 30 a 50%, y ese gasto cardíaco que aumenta entre un 30 a 50% lo hace a expensas de la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca en la mujer gestante.
Cuando la mujer entra en trabajo de parto, el primer periodo del trabajo de parto, el periodo de dilatación y borramiento, en el periodo de dilatación y borramiento, del trabajo de parto, el gasto cardíaco aumenta un 15%. En el periodo expulsivo, en el segundo periodo del trabajo de parto, el gasto cardíaco aumenta casi al 50%. Esos son los cambios fisiológicos durante la mujer gestante. Sigamos hablando esta vez de las modificaciones del sistema cardiovascular. Después de que se produce la interrupción del embarazo, existen cambios hemodinámicos. Los mayores cambios hemodinámicos son los primeros 2 a 3 días después de la interrupción del embarazo. Y esos son los cambios más peligrosos en la mujer cardiópata. Número 1, ¿por qué? Número 1, porque el gasto cardíaco aumenta en un 80% debido a la eliminación de la compresión del útero gestante sobre la vena cava. Por lo tanto, hay más retorno venoso al corazón derecho. Y 2, debido a la autotransfusión de la sangre uteroplacentaria. 3, debido a la reabsorción de líquidos extravasculares. Aquellas mujeres que estaban un poco edematizadas, la sangre del espacio intersticial pasa al espacio intravascular, entonces se incrementa el retorno venoso. Estos son los cambios que pueden agravar la cardiopatía, pueden producir una sobrecarga cardíaca y pueden condicionar a una alta mortalidad materna y fetal cuando todavía no se ha producido el parto. Entonces hay que tomar en cuenta que los primeros 2 a 3 días después del parto hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos con dicha mujer gestante, dicha mujer que tuvo su parto. Veamos las consideraciones clínicas a valorar, como ser la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar limita la adaptación normal en respuesta a los cambios circulatorios de la mujer gestante. La hipertensión pulmonar condiciona a una mortalidad materna incrementada entre un 50 y un 70%. Respecto al feto, se observa que existen partos prematuros, por lo tanto, el feto puede nacer prematuro y presentarse una restricción de crecimiento intrauterino hasta en la mitad de los casos. Solo un 15 al 20% de los embarazos llegan a término. Sigamos con las consideraciones clínicas a valorar. Veamos la cianosis, es decir, durante el embarazo hay que valorar la hipertensión pulmonar, hay que valorar la cianosis. Y con respecto a la cianosis decimos lo siguiente. La saturación de oxígeno es uno de los predictores más importantes de desenlace materno-fetal. Su impacto se observa en aquellas cardiopatías cianóticas con una saturación de oxígeno menor al 90%. Cuando la saturación de oxígeno es menor al 90%, el 43% de los fetos están vivos y un 40% nacen prematuros, como consecuencia a que la saturación de oxígeno es menor al 90%. Si la saturación de oxígeno es menor al 85%, la probabilidad de feto vivo disminuye a un 12%. Otro aspecto, otra consideración clínica a valorar respecto a la cianosis es que no se ha probado el valor de la administración de oxígeno en las cardiopatías cianóticas, solo un leve beneficio sobre la madre, pero ningún beneficio en el feto. Sigamos con las consideraciones clínicas a valorar y el médico debe valorar las arritmias. Aunque la presencia de las arritmias pueden ser
aunque la presencia de las arritmias ocasionales puede ser normal para los cambios hemodinámicos que se suscitan, la asociación de arritmias producen un compromiso hemodinámico en la mujer gestante que incrementa la mortalidad y lleva a mayor descompensación por insuficiencia cardíaca. Como verán, entonces, hay varias consideraciones clínicas que debe valorar el cardiólogo juntamente con el obstetra que está llevando a cabo el control prenatal de la mujer gestante: la hipertensión arterial pulmonar, la cianosis y las arritmias. Comentar que el índice de riesgo del Cardiac Disease in Pregnancy, CARPREG, permite determinar el riesgo de eventos cardíacos durante el embarazo. Este índice de riesgo, este CARPREG, lo tenemos acá en este cuadro. Entonces, en este cuadro se habla de predictores clave para determinar el riesgo de eventos cardíacos durante el embarazo. Los predictores clave son los siguientes: clase funcional tipo 3 o 4 o presencia de cianosis. Enseguida vamos a ver la clasificación funcional de la New York Heart Association. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre pertenece a una clase funcional peligrosa, ¿no? Tipo 3 o tipo 4. Evento cardíaco previo, es decir, que la mujer embarazada haya sufrido un cuadro cardíaco previo al embarazo, como ser por alguna causa, tal vez por su misma cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, un accidente isquémico transitorio o una enfermedad cerebrovascular, o la presencia de arritmias. Otro predictor: obstrucción izquierda con un área valvular mitral menor a 2 centímetros cuadrados, con un área valvular aórtica menor de 1.5 centímetros cuadrados, con un gradiente pico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor a 30 milímetros mercuriales. Todos estos estudios, por supuesto, tiene que llevar a cabo el cardiólogo en un centro cardiológico. Otro predictor grave: la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, cuando la fracción de eyección es menor al 40%. Cuando estos factores no están presentes en la mujer gestante cardiópata, las complicaciones cardiovasculares en el embarazo son menos del 5%, pero cuando hay un factor en la mujer gestante, las complicaciones cardiovasculares suben a un 20%. Y si hay más de un factor de este cuadro del CARPREG, se dice que cuando hay más de un factor, las complicaciones son del 60% o más. Veamos cuál puede ser la etiología de las cardiopatías en el embarazo. Las cardiopatías adquiridas y las congénitas. Las cardiopatías adquiridas, generalmente en nuestro medio, es la fiebre reumática. Estamos hablando en nuestro medio en Latinoamérica, los países en vías de desarrollo. Antes había muchísima patología reumática. Esta patología ha disminuido. Actualmente la relación entre cardiopatías adquiridas y congénitas, la relación es 2:1. La incidencia de cardiopatías congénitas es de 4 a 5 por 1000. Los hijos de madres con cardiopatías congénitas tienen un riesgo mayor, entre un 2 y un 25% de presentar una cardiopatía congénita. En el síndrome de Marfan y en la cardiopatía hipertrófica, cuando la mujer sufre de un síndrome de Marfan o cursa con una cardiopatía hipertrófica, el riesgo de los hijos llega al 50% a poseer dicha cardiopatía.
El 18% de las cardiopatías congénitas se asocian a alteraciones cromosómicas. Y acá está la clase funcional de la New York Heart Association. Esta clase funcional, sí, el obstetra, por supuesto que sí puede valorar y debe saber, ustedes como médicos generales deben saber esta clasificación funcional. Clase 1. Se dice que es la mujer gestante cardiópata asintomática. Son aquellas embarazadas que cursan cardiopatías, pero que no limitan su actividad física. La mujer gestante sabe que cursa una cardiopatía, pero están casi asintomáticas, prácticamente asintomáticas, ¿no? Pertenecen a la clase 1. Clase 2 son aquellas gestantes que se tornan sintomáticas cuando llevan a cabo un ejercicio intenso, por ejemplo, correr, subir gradas. La mujer sale retrasada de su casa y corre, ¿no? Para embarcarse en movilidad, por ejemplo, ¿no? Esta clase, la mujer gestante que pertenece a la clase 2, con estas características, entonces se ve obligada a una limitación ligera de la actividad física. La clase 3 ya es una clase, como decía en el CARPREC, ya es una clase pobre, ¿no? Cuando una mujer pertenece a esta clase, por ejemplo. Es aquella mujer gestante que se torna sintomática con ejercicio ligero. Por lo tanto, existe una limitación acentuada de la actividad física. Prácticamente la mujer poca actividad debe llevar a cabo, ¿no? Actividad rutinaria. Y la clase 4 realmente es aquella paciente que cursa una cardiopatía que compromete mucho la salud de la madre y, por supuesto, el feto. Pero acá, en esta clase, especialmente la madre, se trata de aquella mujer que prácticamente está sintomática en reposo, ¿no? Disneica, débil. Cualquier actividad mínima física provoca descompensación en la paciente. Como verán, la clase 4 de la clasificación funcional de la New York Heart Association está totalmente contraindicada, ¿no? Para un embarazo. Veamos esta otra clasificación. Es la clasificación del riesgo. ¿Qué riesgo existe en la mujer gestante según el tipo de cardiopatía que cursa la paciente? Grupo 1. No se ha demostrado riesgo de mortalidad materna y existe un nulo incremento de la morbilidad. Grupo 2. Se dice que existe un ligero incremento del riesgo de mortalidad o moderado incremento de complicaciones. Grupo 3. Riesgo significativamente incrementado de mortalidad materna o morbilidad severa. Se requiere consejo de un experto. Si a pesar de ello la mujer decide quedar embarazada, debe ser estrictamente monitorizada por cardiólogos y obstetras especializados en alto riesgo. Grupo 4. Riesgo extremadamente elevado de mortalidad materna o morbilidad severa. El embarazo está contraindicado. Esta clasificación funcional es otra clasificación funcional y esta es la clasificación del riesgo según el tipo de cardiopatía. No se confundan, ¿ya? Esta es la clasificación funcional y esta es la clasificación según el tipo de cardiopatía. Y ahora veamos qué tipos de cardiopatías dan lugar a que la mujer pertenezca o al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3 o al grupo 4. Veamos, mujeres que pertenecen al grupo 1, inciso A, son aquellas mujeres con lesiones no complicadas, pequeñas o leves. Lesiones no complicadas, pequeñas o leves. Podría tratarse de una estenosis pulmonar leve, un conducto arterioso persistente, un prolapso de la válvula mitral. Grupo 1B son aquellas mujeres embarazadas que han sido operadas con éxito.
como ser defectos del septo, septales, atriales o ventriculares, como ser una comunicación interauricular operada, una comunicación interventricular operada, un conducto arterioso persistente operado, un drenaje venoso pulmonar anómalo reparado. Inciso C, grupo 1, inciso C, pacientes que cursan con patologías que dan lugar a extrasístoles ectópicos aislados, tanto auriculares o ventriculares. Entonces, la mujer tiene que saber qué patología tiene. En la clase grupo 1, inciso B, por ejemplo, son aquellas mujeres gestantes que han sido sometidas a este tipo de patologías en la infancia, por ejemplo, cuando eran niñas, por sus señores padres, cosa que no sucede en nuestra sociedad, ¿no? Por muchos factores, básicamente el factor económico. Grupo 2. Sigamos hablando de la clasificación del riesgo según el tipo de cardiopatía. Grupo 2, la mayoría de las arritmias, defectos septales auriculares como es el CIA o ventriculares como el CIB no operados, es lo que les estaba diciendo. La tetralogía de Fallot operada. Grupo 3, válvulas mecánicas, ventrículo derecho sistémico, enfermedad cardíaca cianótica, enfermedad cardíaca congestiva compleja, dilatación aórtica de 40 a 45 milímetros en el síndrome de Marfan, dilatación aórtica de 45 a 50 milímetros en la enfermedad aórtica asociada a válvula bicúspide. Como verán, son patologías más complejas, muchas de ellas cianóticas, que hacen que si la mujer está embarazada, pertenezcan al grupo 3. Y como ya les había dicho, al analizar el grupo 3, que dice que son los expertos, cardiólogos y obstetras los que deben aconsejar si la mujer se embaraza o no. Y si no se embaraza, se torna en un embarazo totalmente de alto riesgo. Y el grupo 4, que está contraindicado el embarazo, entonces se refiere a una hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa, ya sea primaria o secundaria, una disfunción ventricular sistémica severa, una miocardiopatía periparto previa, estenosis mitral severa, estenosis aórtica sintomática severa, síndrome de Marfan con una aorta de más de 50 milímetros. Una dilatación aórtica mayor a 50 milímetros en la enfermedad aórtica asociada a válvula bicúspide, una coartación nativa severa, patologías que hacen que el embarazo esté totalmente contraindicado. ¿Cómo se diagnostica? Nosotros los obstetras y el médico general, ¿cómo debe intentar llegar a un diagnóstico en la mujer gestante? Durante la auscultación cardíaca se puede encontrar un tercer ruido cardíaco. Bueno, el tercer ruido cardíaco lo encuentra el cardiólogo, ¿no? O al llevar a cabo un electrocardiograma puede valorar este aspecto. El tercer ruido cardíaco se produce debido a un aumento producido por el aumento de la velocidad de llenado ventricular. Debe hacer sospechar la presencia de disnea paroxística nocturna, hemoptisis, síncopes, disnea importante, dolor torácico con el ejercicio, es decir, precordialgia, cianosis, labios, lechos ungueales, palpitaciones y arritmias. Si se auscultan soplos diastólicos en el embarazo, entonces debemos pensar que se trata de un soplo patológico. En el embarazo pueden haber soplos sistólicos, pero soplos sistólicos una cruz, por ejemplo, 1/4. La literatura indica internacional que si el soplo sistólico es mayor a 2, es decir, 3 cruces sobre 4 o 4/4, mayor a 2, podría tratarse de una patología, un soplo patológico. Les vuelvo a repetir, un soplo sistólico de 1/4 o de 2/4 podría tratarse de un soplo funcional, pero un soplo patológico sistólico
nosotros debemos sospechar de un cuadro patológico si el soplo sistólico es mayor a 2/4, es decir, 3/4, 4/4. El soplo diastólico, la presencia de soplo diastólico nos dice que se trata de un soplo patológico. Sigamos con el diagnóstico. La coexistencia de soplos sistólicos más fiebre. El diagnóstico se basará en la clínica, los soplos, el electrocardiograma, la ecocardiografía, el Doppler. Tenemos que hacer la interconsulta con el cardiólogo. El diagnóstico clínico puede verse dificultado por la aparición de síntomas que a veces son frecuentes durante el embarazo. Por ejemplo, cansancio fácil, respiración superficial, hiperventilación, edemas y alguna vez lipotimia. No es frecuente, ¿no? Esto puede darse en un embarazo normal, pero y eso puede hacernos nosotros confundir. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta todo lo que los expertos recomiendan. La conducta general de una mujer embarazada cardiópata, restricción de sodio, restricción de la actividad cardíaca, perdón, de la actividad física, de acuerdo a la clasificación funcional de la New York Heart Association, a la cual la mujer gestante estaría clasificada. Control prenatal cada 2 a 3 semanas, donde debemos controlar la presión arterial, la proteinuria, la ganancia de peso. Sobre todo durante la segunda mitad de la gestación, para evitar la complicación de que esta mujer gestante encima se complique con la patología preeclámptica por los cambios cardiovasculares que pueden presentarse en la mujer cardiópata. Inciso D, una dieta adecuada para que la mujer logre una curva de peso normal. Llevar a cabo un estudio de ecocardiografía fetal a las 16 semanas y a las 24 semanas de embarazo, tratando de cribar la presencia de una cardiopatía fetal. ¿Ya? Evaluación frecuente de la cardiopatía y de la medicación por el cardiólogo. Y bueno, planificar el embarazo para evitar los fármacos potencialmente teratogénicos, eso maneja el obstetra. El tratamiento, aquí habla de tratamiento anticoagulante en aquellas pacientes que cursan con válvulas protésicas mecánicas por la presencia de la fibrilación auricular o antecedentes de tromboembolismo. ¿Ya? El tratamiento antiarrítmico podría tratarse de estos fármacos que receta el cardiólogo o afines, como ser la digoxina, por ejemplo, el uso de beta bloqueadores cuando se presentan las taquiarritmias. Si vamos a usar antagonistas de los canales del calcio o el cardiólogo va a usar antagonistas de los canales del calcio, puede emplear el verapamilo, por ejemplo, porque la miodarona está contraindicada. Nosotros sí, el cardiólogo recomienda tratamiento antibiótico que nosotros los obstetras ejecutamos cuando se trata en pacientes con cardiopatía adquirida con brotes reumáticos recidivantes. Y cuando el último brote reumático ocurrió 2 años antes del embarazo. 2 años o menos antes del embarazo. Entonces podemos utilizar la penicilina G-benzatínica cada mes a partir del 7º mes de embarazo o eritromicina en caso de pacientes alérgicas a la penicilina. Se puede hacer una profilaxis antibiótica para que no exista una endocarditis bacteriana cuando la mujer gestante cardiópata va al odontólogo a hacerse una extracción dentaria, por ejemplo, en casos de prótesis valvulares mecánicas, prótesis valvulares biológicas, pacientes que cursan valvulopatías reumáticas, que son las adquiridas, o pacientes que cursan valvulopatías reumáticas por drogadicción, estenosis subaórtica, hipertrófica idiopática, antecedentes de endocarditis, malformaciones congénitas cardíacas mayores. Entonces, tomen en cuenta ustedes que nosotros debemos dar durante el control prenatal antibióticos ante estas situaciones, ¿no? Que vaya al dentista, hacerse extraer una pieza dentaria, por ejemplo. ¿Ya?
o por ahí sufre un corte, una herida, por ejemplo, una herida cortante. Entonces nosotros debemos utilizar antibiótico terapia profiláctica. Normas generales. Cesárea en casos de pacientes bajo tratamiento anticoagulante oral, síndrome de Marfan con aorta de mayor a 45 milímetros, disección aórtica crónica o subaguda, insuficiencia cardíaca refractaria, estenosis aórtica severa, hipertensión pulmonar grave, es decir, el síndrome de Eisenmenger. Cuando no existen estos antecedentes, entonces, o pertenecen a aquellas pacientes que no cursan los factores de riesgo de los eventos de la CARPREG, entonces habrá que operar cesárea en caso de indicaciones obstétricas, presentación pelviana, situación transversa, etcétera. Sigamos con las normas generales, posiciones de cúbito lateral, cuando está en trabajo de parto o antes de su programación quirúrgica, oxigenoterapia, en quirófano, anestesia peridural con agentes mórficos. Durante el periodo expulsivo se evitarán en caso de que pacientes, en caso de que el obstetra y el cardiólogo dicen, no, este es un parto normal en el periodo expulsivo, se evitarán los esfuerzos y pujos mediante la extracción del feto con ventosa, que no tenemos en nuestro medio, o forceps. Sí, tenemos en muchos hospitales los forceps, y la aplicación de un forceps a una paciente cardiópata en el periodo expulsivo se denomina forceps bajo de alivio. Es para cortar el periodo expulsivo, evitar el empleo de prostaglandinas o ergonovínicos, porque producen vasoconstricción, y esto puede afectar a las arterias coronarias. Una hemostasia cuidadosa, evitar que hemorragias, evitar que la mujer se desangre innecesariamente, tanto en el acto quirúrgico como en la atención del alumbramiento. Una vigilancia materna estricta durante el periodo de dilatación, durante el periodo expulsivo y en el posparto. En algunas pacientes cardiópatas será necesaria la monitorización hemodinámica, o sea, ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Las primeras 24 horas hasta 48 horas posparto. Ya les he explicado por qué, ¿no? Control fetal permanente durante el trabajo de parto o previa programación quirúrgica con registro de la frecuencia cardíaca fetal y determinación del equilibrio ácido básico. Aquí tenemos un panorama grande acerca de cuál es la conducta en cierto tipo de cardiopatías. En las cardiopatías adquiridas, de las lesiones de la válvula pulmonar y tricúspide, se dice que la etiología es reumática o post complicación por alguna endocarditis que haya sufrido la paciente. Durante el embarazo, evitar diuréticos. Bueno, nosotros los obstetras no damos diuréticos. El cardiólogo tendrá que dar el uso de diuréticos. Durante el parto, evitar la administración excesiva de líquidos para que no exista mucha sobrecarga cardíaca. En las lesiones de la válvula mitral y aórtica, en el caso de estenosis mitral, puede emplearse desde el punto de vista funcional, inciso A, diuréticos para evitar la congestión pulmonar, beta bloqueantes para evitar la taquicardia. Por supuesto, les vuelvo a decir, esto se maneja conjuntamente con el cardiólogo. Y cardiólogo subespecializado en el embarazo, no es con cualquier cardiólogo, por si acaso. Inciso B, con respecto al parto, si es que es cesárea, con respecto a la interrupción del embarazo, si se trata de cesárea con anestesia general o si se trata de un parto vaginal con abreviación del periodo expulsivo. Ya dijimos cómo se abrevia el periodo expulsivo mediante un forceps bajo de alivio. Si la paciente está más delicada, incluso puede hacerse una monitorización hemodinámica invasiva a la madre. Sigamos con las lesiones de la válvula mitral. En la insuficiencia mitral, suele evolucionar sin complicaciones. Incluso esta patología se atenúa durante el embarazo. En la insuficiencia aórtica suele dar pocos problemas. El embarazo suele ser bien tolerado y en el
parto, el médico debe dar antibiótico terapia profiláctico para evitar la endocarditis. En la estenosis aórtica, esta puede empeorar desde el punto de vista funcional. Inciso A, durante el embarazo debe haber una limitación de la actividad física. En los casos graves puede ser necesaria incluso una intervención quirúrgica. Inciso B, en el parto evitar la hipotensión, evitar una hemorragia excesiva. En casos graves con edema agudo de pulmón puede requerir monitorización hemodinámica invasiva con cateterismo de la arteria pulmonar. ¿Quién hace eso? El cardiólogo, el terapista intensivo. En la comunicación con respecto a las cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular es un embarazo bien tolerado, pero a veces puede presentarse fibrilación auricular, se utilizará digoxina. Durante el parto, durante el trabajo de parto, la paciente debe estar en decúbito lateral, recibir oxigenoterapia, evitar hiperhidratación, calmar el dolor con anestesia, con un bloqueo regional, podría ser una anestesia epidural. En la comunicación interventricular, el embarazo es bien tolerado. Si la comunicación interventricular es pequeña, el embarazo es bien tolerado. Es decir, se trata de una comunicación interventricular no operada. Si es grande la comunicación interventricular, se asocia a insuficiencia cardíaca, arritmias e hipertensión arterial pulmonar. Durante el parto, la conducta es la misma que en la comunicación interauricular. Acá estamos hablando de la CIA y la CIB no operadas, no reparadas, ¿no? Con respecto a la persistencia del ductus arteriosus no reparado durante el embarazo, reposo y diuréticos, puede ser necesaria la cirugía. Durante el parto, la cirugía para reparar la persistencia del ductus. La mujer está embarazada y puede llevarse a cabo la cirugía para reparar la persistencia del conducto arterioso. Durante el parto se hará profilaxis antibiótica. Con respecto al síndrome de Eisenmenger, ya dijimos, es muy severo este síndrome. Se trata de generalmente se complica por una comunicación interventricular no operada. Existe un shunt de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hay hipertensión pulmonar progresiva. Durante el embarazo, evitar hipotensión, recibir oxígeno y reposo. Frecuentemente debe finalizar el embarazo. Generalmente el obstetra se da cuenta que no está creciendo el feto o hay riesgo de pérdida de bienestar fetal, entonces se madura los pulmones y programará en el momento adecuado conjuntamente con el obstetra. Durante el parto debe evitarse la hipotensión por sangrados. Está contraindicada la anestesia peridural con anestésicos locales. Puede usarse fármacos mórficos tipo morfina, ¿no? 5, el riesgo de mortalidad en caso de cesáreas es mayor que en caso de parto, aquí en el caso del Eisenmenger. 6, debe cateterizarse la arteria pulmonar para determinaciones seriadas de gases en sangre. En la coartación de aorta, durante el embarazo hay que evitar la preeclampsia y los cambios bruscos de presión. En el síndrome de Marfan, y hemos visto varias medidas del síndrome de Marfan, ¿no? Puede haber riesgo de disección y rotura de la arteria aorta. ¿Ya? Se pueden emplear beta bloqueadores cuando se asiste al parto vaginal, evitando la hipertensión, en este caso como acción secundaria. Recomendable cesárea bajo anestesia general, no anestesia peridural, no anestesia regional. En el puerperio tenemos la lactancia, debe darse la lactancia, por más de que la paciente esté recibiendo tratamiento anticoagulante. La anticoncepción se recomienda. Métodos de barrera son los métodos de elección, los métodos de barrera, ¿no? Es decir, oclusión tubárica bilateral durante el acto quirúrgico, salpingoclasia, dispositivos intrauterinos, preservativo, ¿no? En caso de anticoncepción hormonal, se recomienda la mini píldora solo de progesterona, no así estrógenos. Y como les dije, la oclusión tubárica bilateral durante el acto quirúrgico de la cesárea. Bueno, con eso hemos concluido el tema de cardiopatía y embarazo. Como verán, es un tema muy importante.
Siempre hay que estar atentos en la historia clínica, preguntar los antecedentes personales patológicos. La literatura internacional dice que hay muchas mujeres que no saben que son cardiópatas. Entonces, a nosotros nos toca, al hacer la historia clínica, nos toca auscultar a la madre. ¿Se dan cuenta? Y tomar en cuenta que si nosotros sospechamos de un soplo diastólico, entonces la sospecha de un soplo diastólico nos orienta hacia un soplo patológico. También durante la elaboración de la historia clínica, la cianosis, ¿no? Son mujeres cianóticas, los labios cianóticos, las uñas cianóticas, o en las cardiopatías congénitas cianóticas, como ser la fiebre reumática, hay una facies reumática que nosotros aprendemos en las clases de semiología. Muy bien, gracias por su presencia. Estén atentos y atentas al próximo sábado. Es posible, la clase tendría que ser a las 7 de la mañana, pero si tengo alguna dificultad, por favor, voy a coordinar con Kedi, como anoche lo hice, y con el debido tiempo les voy a avisar si el mismo sábado va a ser a las 9 de la noche o a las 7 de la mañana. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos por su atención y gracias a los que estuvieron presentes. Con respecto a mi grupo, nos vemos el día lunes a las 11 de la mañana en el horario habitual en la planta de colposcopía del Hospital Corea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Algo productivo.